En la primera sesión tuvimos las conferencias a cargo de los equipos técnicos de la municipalidad y de la provincia, y hoy le toca a la facultad, como les decía antes. Festejamos esta oportunidad donde se nos ofrece una chance de trabajar sobre una demanda real, en general en la facultad, excepto que se trate de convenios, de asistencia técnica, algunas extensiones universitarias. En general trabajamos con demandas ficcionales. Entonces, esto es una oportunidad para entrar en una demanda real, concreta. Y hemos resuelto aproximarnos al problema que debemos atender desde, al menos, vamos a ser esquemáticos o gráficos, utilizar la foto como instrumento, como para decir, bueno, abordamos tres diferentes aproximaciones o grandes aproximaciones al problema. La mirada aérea, la de la escala territorial, la mirada un poco más cercana y luego la de la altura de los ojos. En la mirada aérea nos vinculamos con un tipo de problemas de una naturaleza diferente a aquella de la mirada cercana. Ahí estamos frente a cuestiones jurídicas, legales, ley de humedales, piecas, ordenanzas, reglamentos y problemas de otra escala y otras medidas, las grandes medidas, la conexión Rosario-Victoria, la costa, la ribera rosarina, el humedal nuestro, el humedal, la fluvialidad. Es decir, que ahí hay una cantidad de consideraciones y problemas que obedecen, que necesitan, mejor dicho, de una mirada en particular. Luego la mirada más próxima, la mirada del dron, la que nos permite levantarnos un poco, recorrer y encontrarnos con tipos de problemas diferentes, nos relaciona a esto de lo que nos pide la municipalidad, que es la vinculación de algún tipo de programa de turismo en grado 3. Eso es una palabra clave, ¿sí? Adivinar, mirar, investigar de qué se habla cuando se habla de ecoturismo grado 3. ¿Qué posibilidades de accesos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿A pie, en bicicleta, en barco, en kayak? ¿Cómo? Bueno, estas son todas las preguntas. Y luego la mirada peatonal, la que nos vincula directamente con las fundaciones, cómo se funda, la producción edilicia, cómo se llevan los materiales, qué materiales, en qué pensamos en cosas tradicionales, o también aquí nos enfrentamos a este territorio inestable, digamos como metáfora de que no siempre lo que uno aprende es lo hecho, sino que siempre estamos en posibilidades o ante la posibilidad de afrontar un problema nuevo, y que en definitiva lo que intentamos hacer en este seminario es empezar a nutrir de distintas miradas y voces a este ejercicio, como para que luego, y no a modo prescriptivo como una receta, sino justamente como una sumatoria de miradas donde cada estudiante en su grupo, en su equipo, con su docente, ofrece al conjunto su propia mirada. Y luego nos encontramos en el seminario final del próximo encuentro entre todos los talleres, y esto también es un elemento para festejar, en donde los distintos talleres de la casa, justamente mostrando sus diferencias, sin pensar que debemos ser todos iguales, porque eso no sería ni real ni divertido, sino que realmente desde las diferencias, y a partir de ahí el respeto por el otro, y ponerse en el lugar del otro, en donde podemos decir, ah, este taller estuvo mirando estas cosas que yo no miré desde este lugar, y puede ser rico también para nosotros. Así que bueno, nosotros ahora empezamos con la primera conferencia a cargo de la vicedecana, Ana Valderrama, que nos va a hablar sobre estos territorios inestables a partir de su tesis de maestría. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Susana Paganini por la coordinación que está haciendo de este workshop. Por supuesto a los funcionarios municipales, Caco González y Marina Bordatelo, que han venido a firmar el convenio, el decano, secretario académico, los docentes que están presentes aquí haciendo un paro activo, podríamos decir,
Creo que es importante reconocer la labor de los docentes en un día como hoy y en un momento de... Ahí baja. A ver, perdón. No me cuenten los 20 minutos todavía. A ver. Ahí va, me parece. Bueno, les decía que estamos en un momento político complicado para los docentes universitarios. Nosotros vamos a seguir defendiendo la universidad pública y espero que los estudiantes y los docentes se unan por esta lucha, sobre todo este año que creo que viene bastante complicado. Otra cosa que quería mencionar, hoy a las 7 de la tarde está el acto por la memoria, la verdad y la justicia, la conmemoración del 24 de marzo, así que están todos invitados en la terraza. Habrán visto algunos pupitres que están dando vuelta por la facultad, que de alguna manera representan los nombres de los estudiantes de arquitectura desaparecidos de nuestra facultad. Bueno, ahí va un homenaje a ellos. Bueno, terminé con todas las propagandas, así que ahora sí, miramos el reloj, me dijeron que tengo 20 minutos, así que voy a ir un poco rápido. En realidad yo venía a contarles, o fui invitada a contarles un poco mi tesis de maestría que le hice en la Universidad de Illinois en el año del 2011 al 2013 con una beca Fulbright, que un poco fue la consolidación de una serie de pensamientos que veníamos llevando adelante en la cátedra de Marcelo Barrale, sobre todo desde el año 2001, cuando empezamos a trabajar con el tema del paisaje, y luego en el año 2007 empezamos a trabajar más fuertemente en el humedal. Ahí ven todos los trabajos que se han hecho en relación a este territorio en específico. Yo de luego también di clases en Estados Unidos y hicimos algunos experimentos en un convenio también con la Secretaría de Planeamiento cuando empezábamos a pensar qué hacer en este territorio de Liot. Y más que nada quería traerles algunos experimentos. O sea, esta tesis de maestría en realidad consistió en una serie de experimentos y en una construcción teórica a partir de estos experimentos. Bueno, no sé si... No, yo lo paso, va a ser más fácil. Me pongo acá como DJ. Bueno, como les decía, nosotros desde el año 2001 empezamos a trabajar el tema del paisaje, sobre todo con Pablo Beitía. Hicimos una serie de seminarios que se llamaban Seminarios de Arte y Paisaje y trabajamos en parques nacionales fundamentalmente. Y luego después vinieron una serie de convenios que también hicimos con la Secretaría de Planeamiento para diversos lugares en la ciudad de Rosario, sobre todo lo que fue el plan del Arroyo Saladillo, y bueno, hay otras experiencias más. En esos momentos empezamos a pensar la relación entre la arquitectura y el paisaje con algunas cuestiones básicas, pero que sirvieron como base para después empezar a investigar y a profundizar. Este era un proyecto en la isla del Charihue, en un convenio que hicimos con Mario Domínguez, que es el director del Centro Cultural Isla del Charihue, y pensábamos en ese momento un proyecto de una hospedería y una capilla. Fundamentalmente lo que estábamos viendo en este momento era cómo trabajar el tema de la permanencia, de lo permanente y de lo efímero en un territorio inestable como este. Entonces jugábamos un poco, decíamos, bueno, los proyectos pueden ser o hipopótamos o garzas. Entonces los hipopótamos eran como unos edificios que tenían un cuerpo pesado que se ponía en relación al aspecto más dinámico de la naturaleza, o sea que podía resistir a las inundaciones y a los movimientos de los sedimentos, y después arriba tenía esto de, en realidad era un hipogarza, podríamos decir, porque tenía un hipopótamo acá abajo y una garza acá arriba,
que era una especie de estructura más liviana, más efímera, que podía llevársela el agua y luego uno la podía volver a construir porque además era barata, era fácil de trasladar, etc. Estas eran algunas de los experimentos que hacíamos. Este edificio también se ponía en una especie de canal natural que cuando bajaba el agua el lugar este se convertía en una plaza para bailar el chamamé, y cuando el agua subía uno podía entrar a estos lugares con unas embarcaciones. Es decir, empezábamos a ver cómo establecer una fricción más cercana con la naturaleza en vez de tratar de evitar a la naturaleza. Me voy a tener que quedar acá. Bueno, este trabajo en realidad funcionaba a partir de la acumulación de sedimentos. La forma del edificio intentaba generar la mayor cantidad de rozamiento posible para que los sedimentos se acumulen cada vez más, y finalmente, en una cosa un poco divertida, ¿no es cierto?, se pensaba que el edificio iba a quedar rodeado de sedimentos y se iba a tener que empezar a entrar por arriba al edificio. Bueno, ya empezando con algunas investigaciones de la maestría, vamos a tener en cuenta lo que es este territorio. Ustedes saben que el humedal que está acá enfrente, que está definido como el Paraná Medio por su estructura geológica y natural, forma parte del acuífero Guaraní, que en realidad el humedal es la parte visible del acuífero. El acuífero Guaraní es una reserva de agua dulce, una de las más importantes del mundo, y que uno ve en su superficie, digamos, este humedal. Hay tres procesos dinámicos o los más importantes que caracterizan a este lugar. Uno es el comportamiento del pulso, ya vamos a ver de qué se trata, la transferencia de sedimentos y el intercambio genético y cultural. Nosotros sabemos que estos territorios de los humedales, supongo que en la clase pasada habrán hablado un poco más específicamente, se comportan o son reglados a través de este comportamiento que se llama pulso, que es de las sucesivas inundaciones, tanto estacionales como extraordinarias, y que van definiendo la interacción de los animales y de la vegetación, y también la variación del suelo durante las distintas etapas del año. Se dice que en estos territorios que tienen un comportamiento del pulso, el equilibrio solo puede ser entendido en un periodo muy largo de tiempo, porque en el periodo corto de tiempo, el que tenemos posibilidad de ver de una estación a la otra, estos territorios están en constante cambio. Estos territorios además sufren inundaciones, no solamente las estacionales, que pueden medirse, que varían entre 1,5 metros y 3,5 metros, depende de las estaciones, sino que también existen inundaciones extraordinarias, como esta del año 2007, que se llevaron alrededor de 50.000 cabezas de ganado. Esto quiere decir de que en este momento, que todavía no hay leyes que puedan proteger a la humedad, las inundaciones son el principal regulador del exceso de producción y el exceso de urbanización en este lugar. Hasta ahora, la inundación ha sido lo que preservó al humedal como está. Este territorio también está en constante cambio en su suelo. No solamente se mueve el agua, sino que se mueve el suelo. En esta figura que ustedes ven acá, es una figura típica de lo que se dice un río aluvional, que tiene un área de formación, digamos, del río, un área, lo que se dice, de transferencia de sedimentos, que es concretamente a donde nosotros estamos, y después hay un área de acumulación de sedimentos, que podríamos decir el Tigre. Esta área donde estamos nosotros es el área más dinámica de un río aluvional. Por eso, o no por casualidad, el Tigre está urbanizado y acá enfrente no está urbanizado, porque tiene una dinámica completamente diferente. Este mapa que ven acá es el mapa de cómo está constituido geológicamente este lugar, que bueno, da para hablar mucho.
pero digamos esto que se ve acá en gris es una ingresión marina del Cuaternario, que hace que la vegetación del suelo sea bastante distinto, es un suelo más duro. Este es el suelo más blando, que es de hecho el más afectado por la obra del puente. Acá tenemos las áreas de laguna y bueno, y áreas intermedias. La propiedad de la tierra. Nosotros siempre nos reímos cuando vemos estos planos que tienen esta subdivisión de la tierra como si fuera el continente, que en realidad no puede determinarse, porque hay tierras que desaparecen, tierras que aparecen nuevas. Estos son unos dibujos que hizo Mario Domínguez contando cómo se había transformado. Esto es el río Lechiguana, y acá está el Museo de Charigüe. En 1960, fíjense que aparece una isla nueva que nadie sabe de quién es. Y también es un territorio dinámico en el sentido del intercambio genético y cultural. Ustedes saben que la cuenca del río Paraná tiene alrededor de 1.200.000 metros cuadrados de área, y que incluye lugares con montañas, con selvas, etcétera, con distintas unidades ecológicas, y que muchas semillas y animales vienen a parar a este lugar, con lo cual el lugar nunca es igual. Y además también ha habido migraciones de pueblos originarios. Acá hay un mapa de unos arqueólogos que han investigado los cerritos, que son las estructuras funerarias de los Chanatimbú, que venían, según la leyenda, en busca de la tierra sin mal. La dinámica de este territorio hace que cualquier idea de forma estable sea destruida por la naturaleza. O sea, no podemos tener una ingenuidad respecto de la forma, porque la naturaleza la destruye. Sin embargo, tenemos algunos carteles de cómo imaginan estos lugares que se piensan con esta idea de la naturaleza estable, para el paraíso terrenal, etcétera, y que podemos construirlo del mismo modo que lo construimos en el territorio, podríamos decir, en el continente. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos una idea de la arquitectura que sobrepone la forma por sobre la naturaleza o por sobre los procesos naturales. Concretamente, lo que hacemos es reemplazar a la naturaleza por formas, que es un poco lo que hacía Fitzcarraldo en la película de Herzog. Herzog dice: Fitzcarraldo va como cantando Caruso por el medio de la selva. ¿Por qué? Porque Caruso reemplaza el canto de los pájaros, porque el canto de los pájaros en este lugar abandonado por Dios le causa terror a Fitzcarraldo. Entonces eso es lo que hacemos, reemplazamos a la naturaleza por formas, o por Caruso, porque nos aterroriza pensar en la naturaleza. Hay un problema que es, digamos, cuando uno trabaja o intenta trabajar de manera más cercana con la naturaleza, es que la naturaleza y la idea de naturaleza que tenemos nosotros son bastante diferentes. No voy a entrar en esto porque sería para hablar demasiado, pero digamos que las ciencias naturales hace muchos años ya, desde los años 80, que han cambiado el paradigma de naturaleza de una idea de naturaleza estable, en equilibrio, hacia una idea de naturaleza dinámica. Lo que se dice resiliencia, más frecuentemente quizás lo han escuchado, que es que la naturaleza no tiene un estado de equilibrio, sino que vuelve a equilibrios transitorios producto de las diversas disrupciones. Esto la arquitectura lo ha pasado por alto y creo que debemos prestar un poco de atención. Voy a pasar de largo porque me queda poco tiempo, pero en el arte también hace mucho tiempo que se ha abandonado esta idea de la naturaleza estable y de la forma pensada antes que los procesos. Por ejemplo, Morton Feldman en los años 50, Marcel Duchamp en los años 20, ya pensaban que la forma del arte
en realidad no importaba, sino lo que importaba eran los procesos que se generaban alrededor de una especie de infraestructura, más que de una forma. Por ejemplo, estos hierros van acumulando mugre y en definitiva la forma final de la obra de arte es el resultado de esa mugre acumulándose alrededor de esta especie de infraestructura. O Mauro Machado, que pone a cultivar unos hongos, digamos que no tiene una forma final ese cuadro, sino que los hongos van creciendo y finalmente en algún momento habrá una forma. Morton Feldman, que es una especie de discípulo de John Cage en la música, trabajaba con unas partituras que eran paramétricas, le iba fijando parámetros, iba dejando que los músicos interpretaran partes de esa música. Entonces una partitura no era la forma final de la música, sino que eran una especie de parámetros o de guías donde después la música iba a ser siempre distinta, depende de quién la interpretara. En la disciplina de la arquitectura del paisaje también hay muchos trabajos hechos con esta idea de que la forma ya no es lo que importa, sino lo que importa son los procesos. Por ejemplo, este es un proyecto de Kate Orff en el año 2010 para recuperar la costa de Nueva York, la cuestión geológica de este lugar y después ver si podíamos hacer algún proyecto de atravesamiento del humedal, teniendo en cuenta también los equipamientos que ya existen. Estos mapas después se los puedo pasar. Bueno, de cómo varió el cauce del río a lo largo del tiempo. Hemos hecho algunas máquinas de interfase, derivas, etc. Y algunos proyectos especulativos que voy a mostrar, algunos, no todos. Por ejemplo, este que... ¿Ya terminó? Bien. Muestro 2 o 3 proyectos y ya termino. Este era un proyecto de un cementerio que se ponía en la punta del meandro, que fíjense que va a desaparecer. El meandro se va cortando a lo largo del tiempo, entonces de este lado el río va a empezar a hacer esto, de este lado va a crecer y de este lado va a decrecer. Entonces había 2 cementerios, uno que iba creciendo y el otro que iba decreciendo. Y a medida que iba decreciendo, los cuerpos que estaban como en unos capsulitas salían a flotar por el río y se convertían en río. Este era un proyecto para agrandar la isla Vladimir, que eran unos palitos que se ponían, usábamos un proyecto, un modelo matemático para ponerlos en forma random en el territorio. Bueno, y algunos de infraestructura para la producción sustentable, para mejorar la producción avícola, para pensar cómo introducir flora nativa en territorios ganaderos, etc. Bueno, todo esto lo pueden ver igual en el libro, que después les voy a acercar algunos para que tengan si les interesa. Bien. Una última diapositiva, esta, y finalmente con la cátedra de Marcelo Barrale han participado también Alejandra Busaglo y PBU en varias oportunidades. Hemos construido varios equipamientos en este convenio con María Domínguez. Gustavo Cataldi sigue a cargo de estas obras. Ahora estamos terminando esta hospedería que está aquí, y bueno, son construcciones que las hemos hecho. No sé si Mario después les va a contar todo el proceso, pero bueno, digamos, construir en la isla significa el traslado de materiales, no tener luz en el lugar, el manejo de herramientas más precarias de las que tenemos acá, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones, digamos, cómo se funda en este territorio, cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una construcción real. Bueno, por ahora nada más, se me acabó el tiempo. Muchas gracias.